Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos aquí. Eso. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por venir. Este es un evento para nosotros especial porque marca una finalización de todo un proyecto que estamos armando, que tiene que ver con la formación docente de nuestros futuros docentes de todas las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ustedes saben que actualmente tenemos la carrera de enfermería, que claramente es sumamente importante y que tenemos nuestros docentes de enfermería acompañándonos en toda la trayectoria de formación docente. Que tenemos más de 2.500 estudiantes, tanto en la sede de Santa Rosa como en la sede de Pico, que apuestan a nuestra Universidad Nacional de La Pampa para formarse en una carrera de salud, que es enfermería, tanto en la tecnicatura como en la licenciatura, que la tenemos acreditada a partir del año pasado por CONIAU. En todo este sueño y este proyecto que tiene que ver con tener nuestra propia Facultad de Ciencias de la Salud, ustedes, como me ha pasado a mí, seguramente han sentido que nos faltaba una pata cuando vinimos a trabajar a La Pampa, ¿no es cierto?, después de formarnos en los ambientes universitarios, y nos faltaba la pata de tener nuestra propia Facultad de Ciencias de la Salud aquí en La Pampa para poder tener a invitadas de lujo que vengan a darnos charlas, pero también para poder ser nosotros docentes de nuestros futuros profesionales de la salud. Bueno, en eso estamos. Este es el proyecto que tenemos y que es un proyecto colectivo. Claramente no es un proyecto de una o dos personas, sino es un proyecto de toda la sociedad, de todos ustedes que están aquí participando, de los que ya participaron en los programas de formación docente y de los que se seguirán capacitando. Recordemos que la carrera de enfermería sigue funcionando y requiere siempre docentes, pero también tenemos nuestra carrera de tecnicatura en el cuidado de las personas adultas. Aquí está nuestra coordinadora de la carrera, Claudia Tamalet. Es una carrera que se da en ULPA en el territorio, quiere decir que está descentralizada, no está en Santa Rosa y en Pico, sino está en otros lugares. Hoy por hoy se está dando en Ralicó, pero tenemos planes de que se dé en General Hacha. La tecnicatura es de 2 años y promete muchísimos egresados porque responde a una necesidad de nuestra sociedad. En todo este proyecto también claramente está la carrera de medicina, que hoy por hoy recién vamos a comenzar con las 6 asignaturas de primer año, o sea que muy poquitas asignaturas, pero necesitamos un montón de docentes porque tenemos 5 años más la práctica final obligatoria, que necesitamos capacitación docente, que haya docentes disciplinares en diferentes áreas. Claramente los de los primeros años van a tener que estar formados más en todo lo que es anatomía, fisiología, histología, pero después van a venir las especialidades, así que bueno, tenemos muchísimo trabajo, así que esto es una invitación para que se sientan parte, que si hoy por hoy quizás alguno de ustedes todavía no ha sido convocado, tenemos 5 años futuros para convocar a todo aquel que quiera formarse en el rol docente universitario. En esta oportunidad tenemos, como decíamos, una invitada especial y queremos que pase el director de la carrera de medicina a presentarla, especialmente Rafael Pasarini, a comentar nuestra invitada. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Te aplauden a vos, no a mí. Antes de presentar a la invitada, 2 cosas. La decana me hace vestir formalmente. Me hace poner así, formal. Lo otro es que a las 7:40 tengo un micro a Rosario, así que en algún momento voy a desaparecer. Quizá no esté para la entrega de diploma, que era una de las cosas que me hubiera gustado hacer. Bueno, María de los Ángeles Kohler Durango, conocida como Mari Kohler, médica, se formó en la UBA, después se fue a hacer la residencia de Medicina General a Bariloche, después anduvo haciendo medicina rural en Luigi, en Las Lajas, en Neuquén, después se instaló en el Valle, ¿no?, en Chipoleti,
y está a cargo de cuidados paliativos en la provincia de Río Negro. Si hay algo que nos caracteriza a los generalistas es que terminamos haciendo las actividades que muchos no quieren hacer. Por ejemplo, en primer nivel de atención, es muy raro que los ginecólogos quieran hacer salud sexual y reproductiva, terminan haciendo los generalistas y los generalistas. Con cuidados paliativos pasa algo similar. Es decir, el cuidado paliativo obviamente está trabajando sobre personas que tienen disminuidas mucho sus capacidades. Mari lo va a decir bien con su sapiencia, pero queremos resaltar esto, ¿no? Cómo de alguna manera los que somos médicos generales vamos ocupando espacios que otras disciplinas médicas van dejando. Así que, bienvenida Mari, ahora sí todo tuyo. Muchas gracias. Voy a decir una cosa más, soy de Doblas, digamos, soy nacida en Doblas, que eso también es otro de mis orgullos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, la verdad que para mí es un placer absoluto, conozco a las chicas del equipo de paliativos ahí. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Yamila, muchas gracias Rafael por darme esta oportunidad de estar acá en la Universidad de La Pampa. Me da mucha emoción. Yo cuando estaba en Doblas y tenía 17 años y me quería estudiar medicina, tuve que hacer una proeza a mis padres también. ¡Ay, me voy a emocionar! Y ahora esta oportunidad de tener esto acá, me parece que, bueno, es un privilegio que ojalá lo puedan aprovechar y pueda salir todo como quieren y como piensan. Y como también vienen trabajando, porque eso es lo que he visto. Así que bueno, a mí me toca hablar de algo que tiene que ver con los cuidados humanizados, ¿no? Los cuidados paliativos tienen mucho que ver con los cuidados humanizados y un poco vamos a recorrer esto. No sé si me voy a estar muy bien, capaz que a lo mejor me siento allá y puedo, ¿sí? No, yo discúlpenme, pero me voy a sentar porque está más fácil para poder pasarlo, ¿sí? Y me voy a sentir un poco más cómoda. Después me voy para adelante, sí. Pero si tuviéramos el otro... ¿Hiciste lío? No, ahí está. Ahí estamos. Me voy a sentar acá. Discúlpenme porque ya soy abuela, ¿eh? Ese es el tema. Bueno, lo que decía al respecto de los cuidados humanizados en salud, que es un poco preguntar, ¿no? ¿Por qué necesitamos hablar de cuidado humanizado? ¿Por qué necesitamos hablar de cuidado humanizado? Vamos a recorrer un poco estas cuestiones en esta charla a la que me invitaron. ¿Qué pasa dentro y afuera del sistema sanitario con los cuidados en salud? ¿Y qué tienen que ver los cuidados paliativos? Y también un poco qué sabemos, ¿sí?, de todo eso. Lo que sabemos es que hay un aumento enorme del sufrimiento grave relacionado con la salud, sobre todo relacionado con enfermedades, gracias Rafael, con enfermedades de gran carga de enfermedad, ¿no? Y que esa carga mundial de sufrimiento aumentó mucho más que lo que aumentó en general la mortalidad. O sea que tenemos gente que sufre, que sabemos que se muere, pero también gente que sufre antes, ¿no? Y que también los países de ingresos bajos y medios representan casi un 80% de ese sufrimiento grave relacionado a la salud, comparado con los países que tienen más dinero, que por supuesto tienen más estructura, ¿sí? Este es un informe de la Comisión de Lancet del año pasado y que cambia un poco la perspectiva de las necesidades que nosotros tenemos como sistemas sanitarios para cubrir esas necesidades de sufrimiento. También sabemos que tenemos las estadísticas de mortalidad global, no sé si se ve bien, ¿se ve bien? Sí. Las estadísticas de mortalidad global nos hablan que tenemos enfermedades crónicas progresivas como la primer causa de muerte, pero solo la mortalidad no nos alcanza para poder entender esas necesidades de sufrimiento que tienen los pacientes al respecto de esa situación de mortalidad o de los cuidados de soporte que van a necesitar. Los van a necesitar mucho antes de llegar al final de la vida. ¿Por qué? Porque las situaciones de dependencia son altas, porque el envejecimiento es alto, porque las comorbilidades de esas enfermedades también son altas y requieren mucha cantidad de cuidados que nosotros llamamos de bienestar. ¿Dónde están esos pacientes? Están internados en nuestros hospitales. El 40% de los pacientes que tenemos internados en nuestros hospitales son pacientes que tienen enfermedades crónicas, complejas y avanzadas. Y nosotros las tratamos como si fueran enfermedades agudas. Y ese es uno de los primeros problemas.
Sabemos que las personas con problemas complejos de salud utilizan esos recursos de atención de una manera muy intensiva. Van mucho a la guardia, están muchas veces internados, gastan mucha cantidad de recursos del sistema sanitario, están medio a la deriva, ¿no? Tienen alta dependencia, tienen un impacto social muy importante por su enfermedad. Y eso nosotros no lo miramos. Nosotros miramos qué es lo que pasa dentro de la consulta y nada más. Tienen muchas necesidades, síntomas en general no cubiertos y tienen un mundo de valores y preferencias que nosotros en general desconocemos. No sabemos nada de lo que pasa con eso. Y eso es lo que muchas veces determina las decisiones que estos pacientes toman al respecto de su salud. Entonces, ahí hay que empezar a cambiar un poco la mirada. Yo traje este esquema, que es el continuum de la complejidad, que es un poco lo que pasa con un paciente cuando entra a un sistema sanitario. Nosotros a todos los pacientes los tratamos como si fueran sanos o pacientes crónicos, con guías de trabajo, con enfoques preventivos, con enfoques curativos. Hacemos evaluaciones poblacionales, ¿no? Trabajamos sobre el autocuidado del paciente, trabajamos con la gestión de los problemas, ¿sí? Y no de las personas. O sea, el problema es hipertensión, diabetes, EPOC, pero no de las personas. Y damos enfoques más poblacionales. A medida que el paciente se va poniendo crónico y va teniendo cronicidades más complejas y condiciones avanzadas, la verdad que necesita otras cosas. Esa persona está teniendo una experiencia de sus situaciones de vida que la pone en juego en el sistema sanitario y nosotros no sabemos nada de eso. Necesita cuidados de bienestar y trabaja y necesita cosas centradas en su persona y no en la población, que son definitorias para las situaciones de salud, sobre todo de final de vida. En la cronicidad y en el final de la vida. ¿Qué pasa? En las condiciones avanzadas, bueno, ustedes ven ahí el enfoque que hay de ese paliativo, pero ese enfoque de bienestar, es decir, sus síntomas, que no tenga dolor, que esté contenta, que no esté triste, ¿sí? ¿No? Mientras está teniendo condiciones crónicas de enfermedad. La gestión del caso es más una gestión basada en las necesidades de esa persona y no de la población. Lo mismo, esas prácticas colaborativas que necesitamos para que esas personas puedan tener correctamente sus necesidades cubiertas. Y el enfoque es más individual. ¿Qué pasa? Eso pasa dentro de los sistemas, ¿no? ¿Qué pasa fuera de los sistemas con los cuidados en salud? Fíjense esa foto, miren esas fotos, ¿no? ¿Quién está cuidando afuera del sistema de salud? ¿Quién cuida? Mujeres, ¿no? Todas nosotras. Acá, ¿cuántas somos? A ver, ¿cuántos varones hay? Muchos menos que mujeres, ¿no? Y seguro estos varones que están acá son varones que están por fuera de la norma, porque seguro que son varones que también quieren cuidar. Porque eso también nos pasa en el sistema sanitario, ¿no? Estamos llenos de mujeres que cuidamos, adentro del sistema sanitario y afuera. Ahora, ese cuidado es un derecho, es una necesidad, es un trabajo, es una obligación, es tiempo, tiene un costo, es privado, es público. ¿Quiénes son los responsables de ese cuidado en salud que se produce afuera de nuestros sistemas? Al cuidado lo sostienen las mujeres, ¿sí? ¿Por qué lo sostienen las mujeres? Lo sostenemos las mujeres, y me incluyo. Porque en la Argentina el sistema de cuidado que tenemos es familista, o sea, cuidan las familias. Las familias son las únicas que están ocupadas del cuidado, de todos los cuidados, ¿no? De los cuidados desde la infancia hasta la adultez y los cuidados en salud especialmente. Ustedes piensen que en las familias, una de las razones por las que se nuclean las familias es justamente para cuidar a los enfermos de la propia familia. Es decir, es de mi familia, lo tengo que cuidar. Si no es de mi familia, no sé, que se haga responsable de la familia. Y el cuidado es algo que excede a las situaciones de amor, ¿no? Porque está claro que ya sabemos a esta altura que el cuidado no es solo amor, es cuidado y es una necesidad humana. Entonces, en esta afección, esta cuestión de pensar el cuidado afuera del sistema, hay dos estereotipos de género que tenemos que empezar a desarmar, que uno es la familiarización y otro es la feminización. Ambas cosas hay que trabajarlas mucho. En esto que hablábamos del posgrado, hay que trabajar mucho esos estereotipos para romperlos, porque las mujeres también nos asignamos la tarea del cuidado. Lo voy a hacer yo porque lo sé hacer mejor, porque si se lo digo a mi marido, hoy pierdo más tiempo, ¿no? ¿Nos pasa eso o no nos pasa? Hay una asignación cultural a ese cuidado. El cuidado es urgente, lo hago yo porque no hay nadie más, ¿sí?
Y las mujeres además somos mujeres malabaristas porque hacemos eso, muchas veces también trabajamos afuera, sostenemos familias monomarentales. Y esto no es una cuestión ni de feminismo ni de cosa de mujeres, es algo que ocurre con el cuidado, que es un derecho humano. Entonces, las construcciones culturales sociales sobre el género reproducen desigualdades y afectan ese derecho al cuidado, sobre todo en la salud. No solamente las mujeres cuidan y sostienen el cuidado, sino que lo financian. Porque ahora ya sabemos también, nosotros hemos publicado un último trabajo sobre costos del cuidado, que después, si quieren, se los podemos pasar, en el que demostramos que ese cuidado tiene valor, tiene tiempo, esas horas de tiempo tienen valor, y hasta ahora es gratis e invisible, porque a ustedes alguien les pagó por haber cuidado a sus familias. ¿Alguien le ha pagado? No. Bueno, y no es una cuestión de que, a ver, quién lo recibe, ni yo ni mi marido, sino que el cuidado como ente de reproducción social, como dignidad social, está puesto en las familias y en las mujeres de las familias. Y no hay nadie más que piense en eso. Eso genera una inequitativa distribución de lo que llamamos la organización social del cuidado. La organización social del cuidado es este esquema que parece tan, ¿cómo decirlo? Está como tan equilibrado, por decirlo de alguna manera. Si nosotros tuviéramos que hacerlo como efectivamente es, el trabajo de cuidado no remunerado por mujeres estaría súper aumentado. Y no tenemos casi nada de políticas públicas de cuidado, casi nada, casi diría totalmente desarmadas. Los servicios de cuidado remunerados que tiene el mercado, como las cuidadoras, por ejemplo, de las familias, y la gente accede cuando tiene dinero, pero si no tenemos dinero, ¿cómo accedemos a las cuidadoras? Tampoco hay cuidadoras estatales para poder cubrir ese espacio. Y los cuidados comunitarios en general son arreglos, no hay cuidados comunitarios constituidos como política pública. Entonces, pensemos esto, ¿por qué? Porque el cuidado hoy es un derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muy poquito, hace 2 meses, determinó que el cuidado es un derecho humano autónomo, es decir, es algo que tiene que ver con el bienestar de la misma manera como es la salud, la educación, el trabajo y ahora es el cuidado. Entonces, si eso ocurre, bueno, los estados tendrán que ver cómo hacen para responder a esa necesidad y a ese derecho que es el cuidado. Porque está claro que el cuidado no alcanza con que amemos, ¿sí? El cuidado es un trabajo, es un asunto público y es un asunto político. Muy bien, eso es lo que pasa afuera. Yo esto lo dejo para que después, por supuesto, podamos seguir hablando. Voy muy rápido porque hay muchos conceptos, pero me parece que podemos detenernos mucho en cada uno de estos conceptos. ¿De qué hablamos cuando decimos cuidados en salud? ¿No? Porque ahora estamos pensando, bueno, ¿qué pasa adentro? Ahí vimos lo que pasa afuera, vimos lo que pasa, el diagnóstico de situación del alto sufrimiento que tenemos con los pacientes, pero ¿qué son los cuidados en salud? Los cuidados no están muy pensados en los sistemas de salud, porque nosotros en los sistemas de salud lo que pensamos es más bien en la eficiencia de la gestión, ¿o no? Nosotros pensamos en servicios que funcionen, en gente que se atienda, ¿sí? A veces nosotros tenemos 15 minutos de paciente, bueno, no importa, pero atendí 20, ¿sí? Pero los cuidados tienen otros tiempos que la eficiencia de la gestión y son muy importantes de pensarlos porque la gente no vuelve por la eficiencia de gestión, vuelve por los cuidados. Vuelve si se siente escuchada, si se siente mirada, si se siente acompañada, si se siente elegida. Entonces, el cuidado es el conjunto de prácticas que constituyen la acción material y física de cuidar, pero también la preocupación, el interés, el afecto y la atención que recaen sobre aquellos que por distintas razones requieren cuidados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estimular esa ética en el ejercicio de la empatía, de la compasión, ¿sí? Para disminuir ese sufrimiento del que hablamos. En toda nuestra atención sanitaria hay sufrimiento, no solamente al final de la vida. Todos tenemos casos de personas que hemos atendido que sufren y que a lo mejor no están por morirse, pero que igual sufren, ¿sí? Mejorar los aspectos vinculares del cuidado, como la escucha activa, la comunicación asertiva. Y eso también va a contribuir un poco a desarmar esa cultura tecnocrática que tenemos dentro de los sistemas sanitarios, como que, bueno, yo soy el médico y hablo difícil, y cuanto más difícil hablo, parece que mejor médico soy. Entonces, eso también
¿Por qué? Porque la satisfacción personal de un médico cuando puede conectar emocionalmente con el paciente es mucho más alta. Y tenemos menos índices de burnout cuando los profesionales están mejor conectados emocionalmente con lo que hacen, ¿no? Después, vincular los cuidados a las tareas. Es como decir, bueno, tengo que hacer esta tarea, pero la tengo que hacer de forma cuidada. Eso es el cuidado en salud. Puedo poner una sonda vesical. Hoy estuve en el centro de simulación, qué belleza eso, y hablábamos con Claudio, ¿no? Bueno, acá también no solamente evaluamos cómo se pone la sonda nasogástrica, sino qué le decimos al paciente, qué te contesta, qué te dice, no, paremos. Hay cosas de cuidado que son fundamentales. Y además visibilizar a los cuidadores y esas prácticas comunicacionales, porque nosotros somos, nuestro cuerpo, nuestro modo de hablar, nuestro modo de comunicarnos son nuestro instrumento de salud, ¿sí? Hay una transferencia ahí por más que no seamos psicólogos. Entonces, el modelo de cuidados paliativos humaniza el sistema, y yo acá soy una militante de los cuidados paliativos, y lo soy desde hace un montón de años. Rafael nos dijo que desde que estoy en Cipolletti hago cuidados paliativos, hace casi 20 años, y eso a mí me cambió la cabeza de la medicina, de la práctica médica que yo tenía, ¿no? Los cuidados paliativos humanizan el sistema porque son un cuidado holístico, ¿sí? Justamente de las personas que tienen el sufrimiento más grave relacionado a la salud y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, ¿sí? Uno relaciona los cuidados paliativos al final de la vida. Esta es una definición nueva en la que ya hay, digamos que es el cuidado holístico de todas las situaciones de sufrimiento. Por ejemplo, una persona que está por trasplantarse también está en una situación de sufrimiento grave y en el momento que se trasplanta ya pasó esa fase, pero mientras tanto, ¿sí? Entonces también se necesita en un montón de lugares que no es solamente el final de la vida. Y es mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida significa bajar las expectativas de lo que uno tiene en el curso de su vida cuando irrumpe una enfermedad y rompe el hilo narrativo de mi vida, una enfermedad grave. Mis expectativas siguen avanzando como lo que yo venía pensando y la verdad que se rompen, a la realidad. La calidad de vida está definida como esa brecha que existe entre la expectativa y la realidad. Y los cuidados paliativos ayudan a hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, a pacientes que una semana antes de morir quieren ir a pescar, como me pasó a mí con un paciente en el invierno al río, y lo llevamos, lo acompañamos, él pudo pescar y murió feliz porque había podido hacer eso que él tanto deseaba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos de forma diferencial? Evaluamos las necesidades del paciente y la familia vistas como potencialidades, es decir, no como carencia, ¿sí? Sino como algo que puede transformar también. Las necesidades de tratamiento de la enfermedad, necesidades físicas como dolor, náuseas, vómitos, constipación, etcétera, psicológicas, ¿sí? Como angustia, tristeza, sufrimiento. Las sociales, es decir, el paciente deja de ir a trabajar, quién le cobra la jubilación o cómo se arreglan en la casa, ¿sí? Hay que mirar esas cosas. Las espirituales, todo el mundo tiene una espiritualidad por más que uno no sea religioso. Ahí tenemos que hablar 1000 cosas de eso, pero la espiritualidad la tenemos todos y todos pensamos qué es lo que nos pasa con el alma, ¿no? Las prácticas, es decir, quién busca la receta, quién busca el remedio, quién me alcanza la silla, quién me alcanza un vaso de agua, decimos nosotros. La asistencia en el proceso de muerte, las pérdidas, el dolor, el duelo. Todo esto necesita la gente que sufre, no solamente la receta de la morfina. ¿Se entiende? Esa amenaza que se siente, la amenaza que es esa enfermedad, atraviesa todas estas cosas de mí. No solamente mi cuerpo, mi carácter, mi personalidad, mi pasado, mi memoria, la historia, la cultura, quién soy, mi red de relaciones, mi vida interior, para lograr que eso no sea una situación de sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento aparece si yo no sé cómo manejar esas amenazas. Y para eso necesito indefectiblemente un equipo adecuado. No vamos a decir todo esto porque esto es larguísimo, pero nosotros tenemos 2 herramientas, siempre decimos lo mismo, ¿no? Las chicas de paliativos ahí lo saben tan bien como yo. En una mano tenemos el calmar el dolor y los síntomas, y en otra mano tenemos la comunicación, el cómo comunicamos, que no solo es cómo comunicamos, sino un trabajo emocional sobre lo que pasa con el paciente y su familia, que está sufriendo igual que lo que sufre ese paciente.
Ahí hay recomendaciones prácticas para las entrevistas, hacer preguntas abiertas, me quiere contar, siempre preguntar, nunca decir, usar la información en forma progresiva. Bueno, podemos hablar un montón de eso, no nos vamos a detener en esto, ¿sí? Además, el modelo de trabajo es interdisciplinario, integrado y colaborativo. No solamente multidisciplinario, es interdisciplinario. Eso significa que nosotros trabajamos entre nosotros para poder después intervenir con el paciente. Nos repeleamos. Nunca hay un equipo que esté así todo impoluto. Es mentira eso. No, los equipos de trabajo no funcionan así, está todo bien. Nos tenemos que pelear, tenemos que discutir, porque hay cosas que pasan adentro de los equipos que son vidas latentes, ¿no? Y tenemos que discutir todo. Recién cuando discutimos todo es cuando las cosas empiezan a salir mejor, ¿o no? Sí, dicen las chicas. Bien, esa asistencia interdisciplinaria no solamente es adentro del sistema de salud, sino que también es afuera. Necesitamos al consejero espiritual, al vecino del barrio, qué sé yo, al jefe del club de barrio del paciente, etcétera. Necesitamos a la comunidad también, ¿sí? No alcanza con el sistema sanitario. Pensar en red. Trabajar en red, porque eso activa valores que tejen la red, ¿sí? Cuando uno trabaja en red, empieza a pensar en valores, ¿sí? Empieza a pensar en generosidad, en pertenencia, en integración, en colaboración, ¿sí? En aprendizaje, en enseñanza. Si uno piensa, hay valores que dañan la red, también, lo sabemos, ¿no? Como la mezquindad, el egocentrismo, el ego, la antipatía, la rivalidad. Por supuesto que eso pasa también en los equipos. Por eso es que hay que regular y aprender a regular eso, porque tenemos que limpiar los trapitos en la casa, como decíamos hoy, para que afuera el paciente nos vea sólidos, que es lo que necesitamos mostrar como sistema. Ir hacia los cuidados continuos. Yo siempre digo esto, este es el síndrome del radar que dice mi mentora Vilma Tripodoro, perdón, voy a tomar agua. Por ejemplo, el paciente aparece en la guardia, se le da el tratamiento, se le da el alta y desaparece de la pantalla del radar. Nunca más lo vimos. Un paciente con un EPOC grave, con una diabetes, va a la guardia. Ay, sí, yo le di todo lo que había que hacer. Le dije que vaya al centro de salud. Nadie sabe qué pasa con esos pacientes. Esos pacientes que veíamos al final, ¿no? Los crónicos complejos, pacientes que tienen un montón de afectaciones de la dependencia y no sabemos qué es lo que está pasando. Una de las maneras de humanizar es trabajar en la gestión de casos, es decir, registrar, decir qué es lo que pasa, llamar por teléfono, ¿sí? Hablar con la familia, ver qué es lo que pasa con el otro médico que también lo está atendiendo, ¿sí? Hacer una red de trabajo con los pacientes crónicos avanzados. Después, en algún momento, pasan a paliativos o siguen atendiéndose de las cuestiones de su enfermedad. Poner en acto los cuidados en salud, decimos nosotros. Porque también sabemos que cuanto más mejora la experiencia del paciente y del cuidado, se reducen costos, mejoran los resultados en salud, ¿sí? Nosotros tenemos trabajos también de evaluación de nuestro sistema, de evaluación de costo-efectividad, que también después se los podemos pasar. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para poder llegar a pensar en la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones acerca de lo que nos pasa con estas enfermedades que tenemos. Ahí lo que pueden ver son las trayectorias de final de vida. ¿Vieron? Esas trayectorias de final de vida son situaciones en donde, ven los dibujitos atrás, donde hay personas que están como más afectadas, empiezan a tener afecciones de dependencia, ¿sí? No es lo mismo una persona en el final de vida o los últimos años de sufrimiento de un cáncer, que está bien y que de golpe cae, o las enfermedades de órgano como el EPOC, o las insuficiencias respiratorias, o la insuficiencia cardíaca, etcétera, que tienen intercurrencias que van entrando y cayendo, y que por ahí pasan años en ese tiempo. Y nosotros no sabemos nada de ese paciente, es el que entra y sale de la guardia, entra y sale de la internación. Y los de abajo, por ejemplo, los pacientes que tienen demencia, que por ahí están años, 10 años, con situaciones de dependencia y fragilidad, y no toman nunca ninguna decisión. No toman decisiones porque nosotros no se las ofrecemos, porque tampoco saben que ellos pueden. Y las decisiones que se tienen que tomarse con objetivos. A veces el objetivo es de supervivencia, otras veces es de la funcionalidad, otras veces es del bienestar. Pero siempre hay que tomar decisiones adentro del sistema sanitario. Y esa es otra de las patas de los cuidados humanizados. La planificación compartida de la atención, es decir, qué es lo que nosotros como sistema podemos ofrecerle al paciente y qué es lo que el paciente quiere
con todo esto que pensamos de su vida, de su biografía, de su historia, al respecto de cómo quiere vivir y cómo quiere ser cuidado. Nosotros estamos en un proyecto de investigación. Quería especialmente mostrarles ese proyecto en el que estamos de planificación compartida de la atención. En un contexto de alfabetización en salud de la vida, estamos por publicar esta escala de alfabetización en salud que va a ser muy interesante para poder generar capacitaciones después. Hasta este momento no vamos a hacer capacitaciones, pero somos un montón de instituciones que estamos investigando este impacto de la planificación compartida de la atención en los equipos de salud y en la comunidad. Preguntándoles, ¿qué es importante para mí? ¿Qué es importante para mí? Si ustedes se lo piensan ahora, en un momento, en un contexto de situación de enfermedad grave, ¿qué sería importante para mí? Hablando de las preferencias, las necesidades y los derechos en salud. Desde, por ejemplo, no quiero estar internado en la terapia, o no quiero hacer más tratamientos, o quiero que haya música en mi velorio, o etcétera, ¿sí? Planificar cómo quiero que sea mi atención en el último tramo de mi vida. Este proyecto ya lleva 197 participantes, hemos andado por todo el país con este proyecto, a lo mejor vamos a volver a La Pampa en algún momento. Y entonces pensamos, ¿qué es la planificación compartida de la atención? Es un proceso deliberativo, relacional y estructurado que facilita la reflexión y la comprensión de la vivencia de la enfermedad y su cuidado, mediante el cual una persona expresa sus valores, sus deseos, sus preferencias y en colaboración con su entorno afectivo, que a veces es su familia y a veces no, y su equipo sanitario de referencia, formula y planifica cómo querría que fuese la atención que ha de recibir ante una situación de complejidad clínica o enfermedad grave o situación de final de vida, ¿sí? Es decir, bueno, tenemos todas las patas ahí. ¿Planificar? ¿Para qué planificar? ¿No? Cuando uno está enfermo parece que le entrega el cuerpo al sistema sanitario o no, y que el médico decida, que haga lo que quiera, yo voy, si tengo que hacer 50.000 estudios, voy y lo hago. ¿Por qué no podría planificar si es algo que tiene que ver con mi vida? ¿Sí? Y esa planificación, ¿por qué no planificar situaciones de salud si uno planifica hasta lo que va a comprar en el kiosco? Uno hace planificación de cosas mucho menos importantes que planificar la salud, pero no sabemos qué es parte de lo que nosotros podemos elegir. Entonces, tenemos que aprender en el sistema de salud a humanizar los cuidados a través de acompañar la planificación de las decisiones de nuestros pacientes. ¿Compartida con quién? Con las personas que queremos, ¿sí? Esas personas son las que más me conocen, pensando en ese mundo que decíamos al principio, ¿se acuerdan? Ese mundo de preferencias que nadie sabe qué es lo que pasa. Bueno, esa familia y esos afectos son las que ayudan a decidir estas decisiones. En este contexto, porque nadie toma decisiones en forma autónoma, solito, su alma, no existe eso. Uno siempre está en relación con alguien más y nosotros consideramos este concepto que es el de la autonomía relacional. Un sujeto que siempre tiene adentro una cultura, un entorno, una biografía, una creencia. Yo creo en esto, creo en aquello. Y ese proceso de planificar es un proceso dinámico, así como es la autonomía y como es la situación de enfermedad. A veces estamos mejor, otras veces no estamos peor. ¿Sí? Decidimos una cosa cuando estamos bien, a veces cuando estamos mal decidimos otra, nos asustamos. Tiene que haber alguien que contenga eso. El equipo de salud tiene que contener eso. Tenemos que aprender a contener eso, reconociendo esa vulnerabilidad que tenemos nosotros y que tiene todos, ¿sí? Y al respecto de esto, la atención. ¿Qué puedo elegir si estoy enfermo? ¿Puedo elegir todo? Tenemos que saber que como personas, cuando uno va al sistema sanitario, no solamente siendo médico, médica o del equipo de salud que seamos acá, nosotros también queremos elegir y queremos elegir eso y muchas veces nos ponemos digamos, le ponemos valor a eso, ¿sí? Porque hay una ley de derechos del paciente que tenemos que cumplir además, pero también, bueno, es parte de lo que nosotros hacemos ejercer. A veces no se lo dejamos ejercer a nuestros pacientes, pero nosotros sí lo ejercemos. Ahí hay un salto que a veces es de alfabetizados, ¿no? O de saber las cosas que pasan, pero es importante. Bueno, esto es parte del ciclo de la PCA, es algo más técnico, específico del tema, y que ese proceso de decisiones nos ayuda a ejercer la autonomía, a jerarquizar las preferencias, a explicitar las necesidades, esto mismo que ya decíamos. Lo que yo creo es que esta frase final es mía, que es una intervención política.
la toma de decisiones compartidas. Es una intervención ética que resiste y que afecta la fragmentación de un sistema en el que andamos deambulando de un lado para el otro 1000 veces. Vamos a la diabetóloga, al oftalmólogo, al traumatólogo, y hay un sistema que además no solo está fragmentado por especialidades dentro de la medicina, sino que fuera de la medicina, después privado, después público, después nacional, o sea, es una locura para un paciente. Y nosotros encima nos enojamos a veces con los pacientes, no, viene tarde, o esa familia es difícil, ¿se entiende? A esto es lo que yo quiero que pensemos. Pensemos que nosotros tenemos que facilitar la accesibilidad de nuestro sistema de salud a la gente. Si no, no vamos a humanizar nada. Podremos tener mucha palabrita, pero si no, no humanizamos nada. Hay un contexto de cuidados en salud que tiene que ver con esta toma de decisiones al respecto de todos esos cuidados. Y vuelvo a marcar que por ahora, espero que no por mucho tiempo, seguimos siendo las familias las que acompañamos los procesos de salud. Entonces la familia es muy importante que la involucremos permanentemente en nuestras atenciones. Con todos esos mandatos socioculturales que vimos, ¿sí? Con la carga de cuidados que la familia tiene para 1000 cosas, con ese recurso único de atención en salud que son las familias, ¿sí? Y nosotros, ahí queriendo decirles lo que tienen que hacer. Nada de esto tiene valor si nosotros no pensamos la salud como un derecho humano, que absolutamente es eso. No pensamos la participación comunitaria, si no tenemos políticas públicas integrales y si no educamos a la gente. Ninguna de estas cosas de las que hablamos funcionan solitas, aparte. Tenemos que pensar como una lógica total. Bueno, y para terminar, les cuento así rapidísimo qué es lo que pasa en Río Negro. Igual estoy bien. Vengo bien. Bueno, me apuré mucho. Lo que pasa en Río Negro con nuestra historia de cuidados paliativos, digamos, ¿por qué podemos pensar en un modelo de humanización? Porque desde el 2001 que tenemos cuidados paliativos. Hace más de 20 años que tenemos equipos de cuidados paliativos en toda la provincia que se han ido formando a partir de las necesidades de la gente, de los profesionales sensibilizados. No hubo ninguna política pública de arriba, sino que los profesionales fueron los que empujaron, ¿sí? ¿Qué es lo que venía pasando? Empujaron las leyes, empujaron las capacitaciones y tenemos... hasta, digamos, logramos cursos gratuitos para toda la gente. Acá también se hizo, me acuerdo cuando vinimos. Pero digo, y yo siempre digo esto, si Río Negro pudo hacerlo, lo puede hacer cualquier provincia. Nosotros tenemos un modelo de internación domiciliaria en cuidados paliativos, los 365 días del año, las 24 horas, con médicos, con equipos interdisciplinarios que atienden en la casa y que ahora tenemos los estudios que lo validan. El 70% de nuestros pacientes mueren en la casa. Pero esto ha sido un trabajo enormísimo durante todo este tiempo, ¿sí? Tenemos un programa de cronicidad avanzada de cuidados paliativos con convenios con el INC, con la Asociación Argentina, donde tenemos el énfasis en la atención de las enfermedades crónicas avanzadas, con detección temprana de estas necesidades de las que hablábamos y con una visión poblacional y de cobertura. Bueno, estos son fotos de nuestros equipos, el montón de veces que hemos hecho capacitaciones, experiencia en red, tenemos equipos con gran experiencia, capacitadores adentro y fuera de la provincia. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Tenemos alrededor de 500, 700 pacientes en seguimiento, con un fallecimiento en domicilio mayor al 67%. Tenemos una red de referencia zonal, tenemos equipos de telesalud que ahora están atendiendo incluso en los hospitales de menor complejidad, no sé si alguno conoce, los de la línea sur, donde son poblaciones muy, muy chiquititas, y bueno, y podemos tener cobertura porque hay mucho trabajo pensado para que esto funcione. ¿Qué es entonces el cuidado humanizado? Es un modo de mirar, de escuchar activamente, de acompañar, de conectar con la persona que tenemos adelante. Todas estas personas que están ahí ya no están, pero están adentro nuestro mucho, ¿sí? Porque han producido transformaciones también a nosotros como personas. A nosotros nos han hecho crecer como personas. Estas personas que hoy ya no están y que yo estoy feliz porque se fueron tranquilas, se fueron
sin sufrimiento, ¿sí? Con empatía, con compasión, que son palabras que parecen de una iglesia, ¿no? Son palabras que uno parece que no las puede utilizar dentro del sistema, pero efectivamente funcionan. Y además la filosofía paliativa como un movimiento contracultural a la fragmentación y la deshumanización de las personas, que nos convoca a registrar necesidades, preferencias, a visibilizar y posicionarnos ética y políticamente frente a los cuidados y a generar estrategias superadoras para aliviar los sufrimientos. Muchas gracias. Bueno, fue muy rápido al final, pero estuvo bien, creo que se entendió. Si hay alguna pregunta. Sí, ahora me voy allá adelante, si quieren. Con o sin micrófono. Tiene que ser con micrófono. ¿Alguna pregunta? Allá. Muy buenas tardes, doctora Mari. Muy linda la conferencia y le abre a uno o lo hace pellizcar realmente si lo estamos haciendo bien. ¿Hay algún indicador o herramienta que usemos en salud para saber si realmente estamos brindando bien esos cuidados o solamente lo estamos haciendo por una intención? Es una hermosísima pregunta. La verdad que dentro de los cuidados paliativos hay un montón de escalas que se utilizan. Escalas, por ejemplo, de sufrimiento, escalas de depresión, escalas de ansiedad, escalas de sobrecarga del cuidador. Los cuidados paliativos en Estados Unidos y en Europa utilizan muchísimo esas escalas. Pero nosotros somos latinos. Y la verdad que no usamos re poco las escalas, los paliativistas argentinos, ¿sí? Porque somos más de esto de sentarnos y de poder hablar y de poder intuir muchas veces esas situaciones de cuidado que son las que nos dejan tranquilos a nosotros y a las familias. Específicamente en cuestiones de cuidado en salud hay recontra poco, muy poco. Así que escalas así o validaciones de ese tipo no existen. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora voy a actuar de espectadora, de todos modos. Vos me comentabas hace un rato que me gustaría que lo compartas también, en términos, el estudio que habían hecho ustedes en algunos hospitales del país en relación al cómo es el impacto económico, ¿sí? del cuidado. El impacto económico, que ahí lo mostré, pero lo pasé un poco de largo. Digamos, ese estudio derivó de otro. Nosotros, ¿qué hicimos? Cuando teníamos el modelo de cuidados paliativos, dijimos, bueno, queremos evaluar el modelo, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo comparativo entre qué pasa con un paciente con cuidados paliativos y un paciente que va a fallecer y un paciente que no tiene cuidados paliativos. Entonces, quisimos evaluar lo que se llama la costo-efectividad, es decir, cuánto cuesta y si efectivamente sirve o no tener pacientes en internación domiciliaria. Ese trabajo nos dijo que primero que sí, que es costo efectivo, ¿sí? Es mejor tener pacientes en el domicilio, y además nos dijo que el costo mayor no era el armado de un equipo de paliativos en el sistema sanitario, sino que era las horas de cuidado que tenían las personas adentro de sus familias. Y a partir de ahí derivamos en otro estudio, que es decir, bueno, sí, son horas de cuidado, pero ¿cómo podemos saber si esas horas de cuidado son costo o o son costosas o no son costosas? Y entonces ahí trabajamos con otro estudio en el que es este que vos me preguntás, pero lo historizo porque es importante saber de dónde viene. O sea, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo organizamos el sistema? Y resulta que nos encontramos con un problema que estaba en la sociedad, no estaba en el sistema. Y ese trabajo, ¿qué hicimos? Hicimos una evaluación a 154 cuidadores, que por supuesto con consentimiento informado, preguntándoles a ellos si querían o no querían participar del estudio, de 7 instituciones de la Argentina de pacientes que estaban internados por situaciones graves de salud. En el Lanari, en el Udaondo, en el Hospital Privado de Córdoba, en el Centro del Parque, 7 instituciones de la Argentina, y les hicimos una encuesta, que es como
digamos, sí, una encuesta es como un cuestionario, sobre las horas de cuidado que cuidaban, sobre lo que habían perdido, si estaban cuidando a las personas, si habían tenido apoyo económico o no, si habían perdido horas de su trabajo, si habían tenido ayuda, si eran mujeres o varones, ¿sí? Y les hicimos una encuesta hoy y otra encuesta a los 30 días. Y ahí vimos, digamos, cuánto tiempo habían tenido, digamos, de insumo de esas horas de cuidado para cuidar a una persona que estaba internada, que ni siquiera estaba en la casa. Bueno, los resultados fueron impactantes. El 70% eran mujeres, digamos, habían tenido una pérdida de productividad casi del 60%, o sea, el 60% había tenido que faltar a su trabajo para cuidar. El 98% de esas personas no había recibido remuneración por esa tarea, porque el cuidado es amor y nadie lo discute, ¿sí? Yo siempre digo, si quieren, ahí no me sale la palabra ahora, pero si quieren ser honestos con los gastos que tiene el Estado, porque la verdad que en estos tiempos de épocas que dicen tenemos que ser honestos con lo que gastamos, bueno, hagan honesto esto y páguennos lo que estamos haciendo, que es cuidar, ¿o no? ¿Sí? Debería ser así. Bueno, otra de las cosas que hicimos fue, esas horas de cuidado, les utilizamos una metodología de costo económico. Es decir, a través de la bibliografía, de los métodos que se hacen, digamos, de un punto de vista económico, le dimos un número a esa hora de tiempo que habían usado. Que la habían usado para atención emocional, para práctica de cuidado, de acompañamiento de la persona, para limpieza de la casa, ¿sí? Para las cuestiones prácticas. El 67% es cuidado emocional. Que a veces uno dice, bueno, yo tengo quien me limpie la casa, pero el cuidado emocional, la disposición emocional que uno tiene cuando cuida a una persona que está enferma es enorme y genera un montón de costo, que no solamente es económico, sino costo en la salud de esas cuidadoras, que somos nosotras, porque en las familias somos nosotras las que lo hacemos. Ese otro trabajo, lo que nos dio como resultado económico, porque se evaluaron un montón de otras cosas, es que esas 57 horas equivalieron a un sueldo mínimo por año, o sea, el equivalente a un sueldo mínimo anual, que más o menos era de $5.000. Bueno, ese costo económico fue de $5.000 según un método y $10.000 según el otro método. O sea, eso es lo que gastaron las cuidadoras solo por cuidar a una persona que estaba internada sin un peso de remuneración económica. Ese trabajo lo presentamos ayer en la mesa de los cuidados, en el CELS, y se va a utilizar como insumo para poder pensar la idea de una ley de emergencia en cuidados, que es lo que estamos queriendo un montón de organizaciones sociales. O sea, esto no solamente desde la cuestión sanitaria sirve, sino que sirve para pensar los cuidados en un montón de otras cosas. O sea, hay números. No solamente ahora ya sabemos que el 70% del trabajo lo hacemos las mujeres, sino que ahora tenemos números económicos. Nadie nos puede decir que no es un trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, muy claro. Bueno. Una consulta, si no, agradezco enormemente en nombre de toda la facultad y del equipo de que puedas haber tenido este espacio que te hiciste y que viajaste especialmente para esto. Y por supuesto que las puertas de la facultad están para más adelante seguir trabajando juntos, porque advierto que hay un montón de líneas de trabajo para seguir con esto, para seguir con los cuidados de manera más razonada, de forma académica, tanto en el sector público provincial, lo que hace a la Comisión de Investigación o la facultad que estamos iniciando, y necesitamos tener certezas de lo que nos está pasando a los pampeanos. Así que, bueno, muchas gracias, un placer para mí. Me encantó que traigan los números a este espacio también, porque ratifica algo de esto de que es tan necesario el trabajo en equipo, necesario con otras profesiones como puede ser las ciencias económicas, como puede ser el derecho, a partir de que hace solo 2 meses que se ratificó como un derecho humano el hecho de las cuidadoras, y algo que a nosotros nos convocó desde los inicios, que es la
facultad. Empezamos por esto de tener la carrera de enfermería, que claramente es una carrera para el cuidado, pero que profundizamos en esas líneas y no solo para el cuidado asistencial, como puede ser enfermería, sino con el cuidado en el ámbito privado, que son las familias o que son algunas organizaciones, que es la tecnicatura en el cuidado de las personas adultas, que hoy nos está acompañando acá la coordinadora en la tecnicatura de personas adultas. Levantá la mano, Karina. La tecnicatura y esta preocupación por lo que hace al cuidado, por lo que hace a hacer las cosas distintas o hacerlas mejor, también nos ha llevado ya hace alrededor de un año que lo venimos pensando en profundizar desde distintos aspectos, nos ha llevado también a armar una carrera de posgrado para personas que quieran involucrarse con lo que hace a la gestión gerontológica. Nosotros los pusimos porque hay algunas, en su mayor parte tiene que ver con las personas adultas, aunque no todas, y eso lo acabo de aprender hoy también, debo sincerarme, pero lo que hace la gestión en salud, y por eso estamos abriendo para el año que viene una especialización en gestión gerontológica que fue aprobada por CONEAU. La semana que viene vamos a hacer una reunión informativa virtual el jueves a las 7 de la tarde, que después la vamos a dejar grabada. Estamos en un ámbito de capacitación, así que les paso este parroquial también por si a alguno le interesa. Pero bueno, en esto de los cuidados intentamos hacerlo interdisciplinario y por eso la carrera también lo es. La carrera será para enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, kinesiólogos, bioquímicos, es decir, profesiones de salud y también de otras que vienen de las ciencias sociales. Así que bueno, en ese intento de todo esto que está pasando hoy, nosotros queremos trabajar y es la propuesta que vamos a tener de capacitación para el año que viene. Los invito a quienes se quieran sumar. Y si no, seguramente quienes están hoy haciendo formación docente, que van a estar recibiendo los certificados, algo más vamos a hacer el año que viene. Todavía no tenemos bien las precisiones de qué, porque bueno, nos están atravesando varias cosas por estos días, pero seguramente algo más vamos a hacer para el año que viene. Algunos de ustedes nos decían que bueno, que se quedaron con ganas de más, en el sentido de que la capacitación esta fue intensiva, de algunos meses de formación pedagógica, y bueno, medicina demanda más también, lo sabemos, que demanda más, es mucho, así que seguramente lo vamos a hacer. Bueno, un poco las intenciones de este encuentro fundamentalmente era bueno, escuchar las líneas que a nosotros nos interesa que empezar a escuchar y poner de alguna manera sobre la mesa, empezar a deconstruir en algunos temas, y eso es lo que logramos hoy con Mari, creo, por lo menos, al menos a mí me atravesó de esa manera.